leer en Isaías capítulo 34. Y lo he llamado esta enseñanza, que es la última de esta de la voluntad, resumen para ser exitoso haciendo la voluntad de Dios. Es un resumen de lo que hemos visto, pero cómo ser exitosos haciendo la voluntad de Dios. A todos nos gusta ser exitosos, eso nos hablan de cómo ser exitosos, si uno mismo corre. Y saben que se vendieron libros como pan caliente, 7 leyes espirituales para tener éxito. Ogmandino escribió: piense y hágase rico, y eso se vendió así por cantidad, porque a quien no le gusta pues el éxito, ¿cierto? Y entonces hemos perseguido ser exitosos, pero la Biblia nos dice cómo ser exitosos, y la Biblia nos revela un plan que Dios tiene en su palabra. Si tienen otra versión de este versículo, Isaías 34 y el verso 16, yo aquí tengo la PDT, palabra de Dios para todos. Excelente es para los que la tienen. Los que no la tienen, pues deberían de pedirme una. Leamos esta primera parte. Inquirir en el libro de Jehová y leer. Me gustó esta versión, porque esta versión desglosa lo que es inquirir en el libro de Jehová y leer. Miren lo que dice esta versión, palabra de Dios para todos. Examinen el libro del Señor y leanlo en voz alta. Que no se omita nada, que no se pierda ni un renglón paralelo, es decir, que no se pierda nada de lo que dice la ley de Dios. Vuelvo a leer: examinen el libro del Señor. Aquí dice inquirir en el libro de Jehová y leer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros examinamos, encontramos la voluntad de Dios, encontramos lo que Dios quiere. Y entonces, examinen el libro del Señor y léanlo en voz alta. Que no se omita nada, que no se pierda ni un renglón paralelo. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para ser exitosos? Lo primero que tenemos que hacer es conocer la voluntad de Dios revelada a través de la Biblia. Conocer la voluntad de Dios revelada a través de la Biblia. Ya tratamos con un versículo de Deuteronomio 29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las cosas reveladas son para nosotros. Entonces nosotros, con las cosas que el Señor no nos dijo aquí, no nos metamos con ellas. ¿Para qué? Suficiente tenemos con tenerlas reveladas, y el Señor nos puede dar 500 años a cada uno de nosotros de vida y no alcanzamos a entender su palabra revelada. Entonces, ¿para qué nos metemos con lo que no conocemos? Entonces, hay que consultar el libro del Señor, inquirir en el libro de Jehová y leer. Inquieran ahí, lean. Usted se ha preguntado qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando se habla de testamento, se habla de una voluntad escrita. De una voluntad escrita. Un abuelo deja un testamento, pero para que ese testamento se cumpla tiene que quedar ¿qué? Escrito. Usted no puede ir y decirle al notario: ¿sabe qué? En la casita le queda fulano de tal, y no lo escribe.
el notario puede venir y decir, oiga, el viejito antes de morir se dijo que la casa era por usted. Y a ver, muestre dónde dice. No, él me dijo a mí. No. Bueno, sí. El Antiguo y el Nuevo Testamento es la voluntad de Dios escrita, para que usted vaya y la lea, inquiera en ella. Y han perdurado por siglos y siglos y nunca ha sido revocada. Es válida hoy y es válida dentro de 2000 años. Si hay gente leyendo Biblia dentro de 2000 años, no va a salir una versión donde diga que la Biblia fue cambiada. No la hay, porque ya la revelación está dada. Entonces, nosotros tenemos que leer ese Antiguo y ese Nuevo Testamento para encontrar la voluntad de Dios. Y no importa cómo se ponga esta sociedad, nosotros, ¿qué le hace que nos digan chapados a la antigua? Pero nosotros tenemos que cumplir con la palabra y no podemos reformarla, no podemos decir, es que ya esto no se cumple. No, nosotros tenemos que sembrarnos en la palabra, porque la palabra no es relativa, la palabra de Dios es absoluta. Es decir, lo dijo Él y así se queda. Entonces, lo primero es que inquirimos, la buscamos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y ya cuando empezamos a leer estos testamentos escritos, porque están escritos, encontramos que una de las cosas que Dios quiere en estos testamentos es que nosotros vivamos por encima del pecado. Entonces, primero, ¿qué encontramos en los testamentos escritos? Que es la voluntad de Dios, que vos y yo vivamos por encima del pecado. Ya aquí también se predicó un miércoles de estos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Es voluntad de Dios, no es que yo quiera, es que es voluntad de Dios. Y entonces que nos apartemos de inmoralidad. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y el verso 4. Y entonces ahí nos dice muy claro que la voluntad de Dios es esa, que nos apartemos. Dice, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y entonces ahí tenemos que la voluntad de Dios, uno de los puntos de la voluntad de Dios, acuérdense que estamos hablando de un resumen para que nosotros seamos exitosos. La voluntad de Dios es que vos y yo nos apartemos del pecado. ¿Estás muy contento en el pecado? Pues está haciendo tu voluntad. Y entonces, si le decís, Señor, que sea tu santa voluntad, el Señor ahí mismo te va a decir, apártese de ahí. El verso 5 dice que no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es pecador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, esos versículos nos están diciendo, apártese del pecado, no engañe, no agravie a su hermano. Hermano es hermano, es de la iglesia, ¿sí? Porque el Señor es vengador de todo esto. No es la voluntad de Dios que los creyentes se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Dios ya nos hizo libres. Y entonces, cuando nosotros nos apartamos del pecado, vivimos en libertad. Cuando volvemos a pecar, nos volvemos a esclavizar. Y Dios dice que no es voluntad de Él que un creyente se someta otra vez al yugo de esclavitud.
Buscate en Gálatas 5:1. Y allí el Señor nos habla: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuánto tiempo hace que le entregaste tu vida a Jesús? Vos hace tiempo que debes estar libre. Y esa libertad es que no le volvés a dar oportunidad al pecado, porque el pecado es lo que te esclaviza. Cualquier vicio, cualquier cosa, cualquier pecado te esclaviza. Y entonces están firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque hay gente que dice: yo me entregué a Cristo, pero es que no son libres, porque el pecado todavía los persigue, los alcanza y los domina. Y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No es la voluntad de Dios tener hijos que todavía estén en el yugo de esclavitud. ¿Sí? Si decimos que nosotros moramos en Cristo, entonces nosotros debemos vivir como Cristo. Ese versículo lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Miren ustedes que si nosotros decimos que permanecemos en Él, entonces esa persona que dice: yo permanezco en Cristo, ¿qué debe hacer? Andar como Él anduvo. Qué versículo tan cortico, pero tan sumamente difícil. Andar como Él anduvo. Es que Cristo mora en mí, entonces debe andar como Él anduvo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, al apartarte del pecado, al andar por encima del pecado, que esa es la voluntad de Dios, entonces tú ya no te sometes a un yugo de esclavitud por ningún pecado. Es que tenemos que entender que si nosotros pecamos, nos volvemos esclavos del pecado. Yo no sé si ustedes han tratado con una persona drogadicta, yo sí. Y le digo: hermano, venga, yo oro por usted, y la próxima vez que sienta esa ansiedad por esa droga, busque su esposa, busque sus hijos, busque a mi amigo, busque alguno, y métase y digan que ore por usted o algo, pero no busque a esas personas que lo están invitando a eso. ¿Saben cuándo me llaman? 3 días después que se perdió, se encerró en una casa a tirar droga, y me llama: pastor, mi esposa me va a echar. Que no me llamó antes. Porque es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y así llevamos cerca de 2 años. Hasta el punto que he dicho: ¿para qué me llamas a un si vos no cumplís? Miren una persona esclava de alguna cosa para que vea que diga, que ella dice: no, esa persona dice: yo sí me voy a quitar de ahí. No, es que yo en este día me quito de ahí, aquí yo logro. Y vuelve, y cae, y vuelve, y lo llaman, y vuelve. Es esclavo. Y Dios dice: estén firmes en la libertad que Cristo les dio, para que no vuelvan a caer en el yugo de esclavitud. Entonces, en el testamento escrito, porque quedó escrito, Dios dice: yo no los quiero esclavos, yo quiero que ustedes vivan por encima del pecado, para que tengan eso, para que sean cristianos victoriosos. Ustedes tienen que vivir por encima del pecado. Nosotros tenemos que vivir por encima del pecado, hacer el esfuerzo y decir: Señor, no más con eso. ¿Cuándo va a ser que el Señor va a tener cristianos íntegros? ¿Cuándo va a ser? Si llegó el momento
En el Nuevo Testamento, no, más bien en los testamentos que quedaron escritos, seguro, no solo Dios nos dice que vivamos por encima del pecado, sino que tengamos corazones agradecidos. ¿Querés ser exitoso? ¿Querés ser un cristiano victorioso? Pídale al Señor que usted tenga un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias a Dios, dice otra versión, en toda situación. Agradecidos en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Cuando estuvimos estudiando la providencia, vimos que a Dios no le escapa nada. Vimos que la providencia es un gobierno absoluto y constante de Dios. Y entonces yo debo darle gracias a Dios en todo lo que yo esté viviendo, en cada situación, porque esa es la voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en una era de quejas, ¿cierto? En una era de lamentos, en una era de murmuraciones, y es muy fácil caer en un patrón de desagradecimiento, porque uno ve tantas cosas que le pasan, tantas cosas que pasan en la familia. Aprenda a quejarse con Dios nomás. ¿Para qué se queja uno con la otra gente? Si uno se queda con la gente y la gente que habrá hecho. ¿A dónde andará? Quéjese con Dios. ¿Saben que una de las cosas que tenemos los consejeros es que escuchamos a las personas y no le contamos sino a tres? No más, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en oración, y no le podemos contar a nadie más, porque sencillamente sabemos que Él es el que tiene el remedio, y que esas cosas que nos están pasando en un momento dado, hay que darle gracias a Dios. Y volvamos al caso de José. José le da gracias a Dios porque al fin del tiempo, después de 17 años, se da cuenta que Dios lo ha puesto en Egipto para salvar a toda una familia que se iba a morir de hambre en Canaán. Y entonces le dan gracias a Dios. Ustedes no se preocupen, le dice su hermano, que ustedes no me mandaron aquí, fue Dios el que me trajo y lo libró de toda culpa. ¿Sí? Entonces, no es hora de estarnos quejando, no es hora de lamento ni de murmuraciones, es hora de sencillamente sentarse con Dios y decirle: bueno, Dios, gracias por este tiempo, y yo creo que me has dado otro tiempo donde yo voy a poder glorificar tu nombre con esta experiencia. Amén. Entonces llevamos que para ser exitosos nosotros necesitamos vivir por encima del pecado, eso lo dice el Testamento, y tener corazones agradecidos. Tercero, para vivir una vida exitosa, la voluntad de Dios es que andemos, caminemos rectamente. Primera de Pedro 2:15. Dice ese versículo: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien usted haga callar la ignorancia de los hombres insensatos. Las personas insensatas hablan mal de los cristianos, pero los cristianos, en vez de pagar mal por mal, pagamos bien por mal, y les hacemos callar la boca. Esta persona, mire cómo actúa, mire cómo hace. Yo lo traté mal y él me trata bien.
yo dejé de saludarlo y él me saluda. Y entonces le callamos la boca a los insensatos porque andamos rectamente. El mundo no va a tener argumentos para refutar a las personas que andamos rectamente y que practicamos el bien. No tiene argumentos. Pero si nosotros seguimos el juego de ellos, ¿saben cuál es la frasecita que ellos practican? Y eso que va a la iglesia cristiana. Y eso que es cristiana. Y eso que es cristiano. Y mírenlo cómo contesta. Y mírenlo cómo se comporta. Y mírenlo algo. Y yo lo he visto con una Biblia en la mano. Y el Señor nos dice que la voluntad de Él es que nosotros le hagamos callar la boca a esos insensatos, haciendo el bien. Es una orden de Dios. Y entonces, el mayor y el más convincente argumento para la fe cristiana es una vida transformada. Es una vida transformada. Yo visitaba la cárcel de máxima seguridad en Itagüí años atrás. Íbamos a evangelizar allá los sábados. Y allá había un señor que cobraba peaje para entrar al baño. Es decir, él ponía, se paraba en la puerta de los baños, se sentaba en una sillita y ponía otra banquita allá y estiraba los pies y tapaba la puerta. Entonces usted iba a entrar al baño y él no bajaba los pies. Si usted intentaba brincarse por encima, él tenía un chuzo y entonces decía: ¿usted por dónde va? Pague 2.000 pesos. La guardia sabía, todo el mundo lo sabía, pero él era el dueño del patio, con todas las cosas, las ventas que hacía allí. Y este hombre sencillamente hacía eso todos los días y había que pagarle el peaje para entrar al baño. Se le habló del Evangelio y conoció el Evangelio. ¿Sí? Y entonces, apenas conoció el Evangelio, obviamente empezó a hacer el bien. Pero unos 15 o 20 días después de que ya dejó de hacer eso, llegó uno nuevo al patio, una persona nueva, y le estaba molestando la vida a este hombre, porque lo veía tranquilo, Biblia en mano y todo eso. Y entonces se acercó él al nuevo y le dijo: ¿sabe qué? Dios es muy bueno, porque usted, donde hubiera venido 15 días atrás, yo le pregunto por eso que tengo aquí, pero ya no estoy para eso, ya estoy para hacer el bien. Le estaba resistiendo la Biblia. Y simplemente los otros del patio le dijeron: no moleste a ese hombre, usted no lo conoce. Le contaron la historia de lo que hacía y se calmó, dejó de molestar porque se dio cuenta de quién era 15 días atrás. Eso espero de nosotros, que 20 años atrás nosotros éramos unos, pero ya somos otros y ya estamos para hacer el bien. Amén. Y si a usted de pronto le sacan por ahí la paciencia, haga el bien. Haga el bien, que es que usted tiene que mostrar a Cristo y callarle la boca, como hizo ese hombre preso de allá, callarle la boca a todo el mundo y decirle a él mismo: 15 días atrás, ese me hubiera hecho lo que está haciendo ahora. Tremendo, ¿no? Entonces, en el Testamento encontramos que debemos vivir por encima del pecado, que debemos tener corazones agradecidos, que debemos andar rectamente callándole la boca a los demás. En el Testamento también encontramos que Dios, la voluntad de Dios es escuchar nuestras oraciones. Vamos a primera de Juan 5:14. Dios, es la voluntad de Él que nosotros oremos, porque Él las escucha. Juan 5:14 dice que nosotros debemos tener confianza en Él.
Y esta es la confianza que tenemos en Jesús, en Él. Es la confianza que vos y yo debemos tener. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estás orando en la voluntad de Dios, fíjate. Que estás orando en la voluntad de Dios es que tus hijos se conviertan. La voluntad de Dios es que vos tengas lo necesario. La voluntad de Dios es que vos te apartes del pecado. La voluntad de Dios es todo lo que estamos hablando. Y entonces, si vos oras en la voluntad de Dios, tenés la certeza. Usted debería subrayar ese versículo y mostrárselo al Señor. Señor, usted dice que si oro en su voluntad, usted me está viendo. Él te oye. Verso 15. Y si sabemos, si ya usted sabe que Él le oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué maravilla de promesa, ¿no? Tenemos la bendición de que si nos oye, Él nos concede las peticiones, siempre en su santa voluntad. Asegurémonos pues de que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Él es escucharnos y concedernos esas peticiones. Y en el Testamento también encontramos que la voluntad de Dios es que los hermanos nos amemos. ¿Me oyeron eso? Amén. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Los hermanos, escúchenme. La próxima enseñanza de septiembre va a ser toda relativa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en mí es el mismo que está en ustedes. El mismo que está en ustedes, el mismo que está en cada uno de nosotros. La sangre que perdonó mis pecados es la misma que perdonó tus pecados. El Señor Jesús que me ama a mí es el mismo que los ama a ustedes. Eso y muchas otras cosas nos hace hermanos. Y dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la mayor evidencia de que Cristo está morando en mí, de que Cristo está morando en tu corazón, es que nos amemos unos a otros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una evidencia que Cristo está en mí. Cuídese de meterse en enredos, cuídese de meterse en alegatos, en polémicas, cuídese de enfrascarse en argumentos sectarios, argumentos que no producen nada, que no dan ningún fruto. Que el amor sea el principio que prevalezca en tu vida y en mi vida. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos como hermanos. Es que sintamos que necesitamos ayudarnos, que necesitamos acompañarnos, que necesitamos bendecirnos, que necesitamos comprendernos. Y entonces en esto en la iglesia sufrimos mucho, porque caemos en esas polémicas, yo tengo la razón, es como yo digo, todas estas cosas que ocurren dentro de la iglesia. Nos enfrascamos en argumentos que queremos poner nuestro punto de vista y sencillamente no está prevaleciendo el principio del amor. Entonces, que Dios nos ayude con esto de que la voluntad de Él es que nos amemos. Y una última: la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3, verso 9. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Miren esa belleza. Que el Señor no retarda su
según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué no viene el Señor? Algunos dicen, no, hace más de 2000 años está diciendo que viene y no viene. Otros se mantienen diciendo que ya viene y no viene, y entonces vuelven y le ponen otra fecha y dicen ya para el entrante si viene. Algunos ahora están diciendo que en septiembre viene. ¿En septiembre? No se sabe, solamente el Padre. Sí. Pues hombre, está que viene. Está que viene, pero no sabemos qué viene ni la hora. Y entonces, miren el versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardar, sino que es paciente. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apliquemos este versículo no para los que no vinieron, no para los que no están en la iglesia, apliquémoslo nada más para nosotros. Ahora lo aplicamos para abuelita, pero primero apliquémoslo para nosotros. El Señor no retrata su promesa, según algunos la tienen por tardar, sino que es paciente para con quién. A los que estamos aquí. Con nosotros es paciente, para que arreglemos las cosas. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos pusieron arrepentimiento. ¿De qué? De alguna cosa en la que me he hecho esclavo. Y entonces es paciente, Dios nos está dando oportunidad. Y ahora, después de que nos lo apliquemos a nosotros, sí llévelo para cualquier parte. Piense en su hermano, piense en ese de la tienda, piense en esos que no conocen a Cristo. De todas maneras, primero empieza con nosotros. Con nosotros. Es paciente para con nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que ninguno perezca. Si usted desea entonces conocer la voluntad de Dios, aparte un tiempo especial cada día para leer el testamento de Él, porque como les dije al principio, el testamento de Él está escrito, porque si no estuviera escrito no se pide, el testamento tiene que quedar escrito, y entonces ahí está escrito el testamento de nuestro Señor, y entonces tenemos que apartar un tiempo cada día para conocer esa voluntad de Él, para que nosotros al fin seamos cristianos victoriosos, cristianos de éxito, que con regularidad meditemos en esa palabra y el Espíritu Santo nos va a guiar a su bendita voluntad. Resumen para ser victorioso, siendo la voluntad de Dios. Primero, conozca el testamento. Segundo, la voluntad de Dios es que viva por encima del pecado. Tercero, que tenga corazón agradecido. Cuarto, que ande rectamente. Quinto, Él va a escuchar nuestras oraciones porque es su voluntad. Oren. Y que nos amemos unos a otros. Y la voluntad es que nadie perezca. Entonces, tengan en cuenta todo esto. Y ahí sí, dentro de unos días, ojalá no sea mucho, podemos decir, soy un cristiano victorioso. Amén.